Primero, requiero que tengas toda la disposición del mundo. Ya tomaste la decisión de conectarte a este Zoom. Por nada del mundo te salgas. Una persona que tiene éxito finaliza siempre lo que comienza. Listo. Segundo acuerdo, que tengas donde anotar. La información que te va a brindar el día de hoy cambia vidas. Y si cambia vidas, es importante que tengas donde anotar. Y tercero, abre tu mente y tu corazón. Porque para tiempos diferentes se requiere información diferente. Lo que hace unos años funciona. Mira, hoy vamos a hablar de la educación tradicional. Si alguien te pasó este link, hoy vamos a darle, pues yo siento que no duro, pero vamos a hablar de la realidad. ¿A quién le gusta que le digan la verdad en la cara? ¿A quién le gusta que le hablen de la realidad? Porque es que si no sabemos cuál es la realidad, con números, con datos, pues no vamos a poder cambiar esa realidad. Y para lo que funcionaba hace 20, 30 años, ser profesional hace unos años era buenísimo. Hoy en día ya no. Así que vamos a empezar. Esos son los tres acuerdos que tenía para ti. Voy por acá a compartir mi pantalla. Denme un segundo, voy a empezar por acá. Bueno, hoy vamos a hablar de algo fundamental. Y en esta escuela, yo amo las escuelas de negocios porque la escuela de negocios es algo adicional del sistema donde nos capacitan en diferentes áreas, de que estas áreas te van a facturar un montón en todo lo que tiene que ver con el proyecto, inversiones, trading, negocio, todo. Hoy vamos a hablar, hace 8 días estamos hablando del nivel de la oratoria, hoy vamos a hablar del poder de la educación empresarial. Yo no sé quién te compartió este espacio, si tú ya haces parte del negocio o no haces parte del proyecto, no importa. Hoy yo quiero que te desconectes conmigo y que en serio estés participando constantemente conmigo, porque hoy vamos a hablar de qué ha hecho la educación empresarial en mi vida versus qué fue lo que hizo la educación tradicional en mi vida. Yo quiero empezar contigo y es, quiero que rápidamente me digan ahí en el chat, quiero que participen. Cuéntenme una cosa. De lo que están viendo en pantalla, dígame qué diferencia tienen sus celulares. O sea, qué diferencias, cuáles son las diferencias entre un iPhone que hoy en día puede ser el iPhone 16, hoy 2025, perdón, aquí se me olvidó cambiar, hoy 2025, versus lo que encontrábamos como celulares hace unos años. ¿Ustedes se acuerdan de esos celulares o yo soy muy viejito ya? Pues yo tengo 31 años y me acuerdo que mi papá llegó a tener este celular. De aquí para atrás no recuerdo. Yo no sé si alguien se acuerda de esta panela, pues si alguien es del 87 de pronto. Pero dígame cuáles eran las diferencias. ¿Quién me dice ahí en el chat cuáles eran las diferencias? Las flechas, las panelas, así es. ¿Cuáles eran las diferencias de estos celulares? O sea, ¿qué hace diferente hoy en día este celular que no hace este? Pues los dos sirven para lo mismo, ¿no? Para llamar, ¿cierto? Los dos sirven para lo mismo. Sí, exacto, ya lo dijiste ahí, ya lo dijeron ahí en el chat, la tecnología, o sea que esto, miren, y aquí pueden haber más o menos unos 34 años de evolución. O sea, lo que hacen estos celulares hoy en día, lo que hacen estos celulares hoy en día es una cosa brutal. O sea, quiero que entiendas, déjame un segundo, quiero destacar a todo, acá para todos. Ah, ya, sí, ya listo. Entonces, lo que hace este celular hoy en día, que es el iPhone 16 versus lo que hacían los celulares hace unos años, hoy en día sí el iPhone sigue sirviendo para llamar, pero la cámara, la tecnología, la inteligencia artificial, o sea, ¿están de acuerdo conmigo? ¿Están de acuerdo conmigo? No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, que la evolución se nota. O sea, el celular de hace 25, 35 años era totalmente diferente a lo que hoy en día conocemos como celular. De hecho, el celular hoy en día ha eliminado otras cosas, otros componentes, otros inventos que hoy en día ya poco se usan. Por ejemplo, ¿quién usa hoy en día una cámara digital? No, antes, hace 15 años, 20 años, ¿se acuerda que uno compraba la cámara digital? Hoy en día los celulares la tienen integrada. ¿Quién se acuerda hace 15, 20 años el cosito ese de escuchar música, el MP3? Hoy en día nadie lo tiene porque los celulares ya lo tienen integrado, hasta el internet. El teléfono de la casa fue eliminado y reemplazado por el teléfono celular. O sea, hoy en día el que alguien tenga teléfono en la casa es porque de pronto todavía maneja fax o algo así. Yo no sé si eso todavía exista, pero la evolución se nota. Sí o no? Se nota. Ahora quiero que miren esta imagen. Quiero que miren esta imagen. Esto es un salón de clases en los años 80. Esto es un salón de clases en los años 80. Foto mano izquierda, salón de clases en los años 80. Foto mano derecha, salón de clases, mano derecha, salón de clases, año 2025. Dígame qué diferencia ven ahí. Sinceramente, si alguien ve alguna diferencia, me la dice porque yo no la veo. Yo no la veo. Miren, los pupitres son exactamente iguales. Los niños tienen uniformes. Hay una maestra que tiene un pupitre adelante, que tiene un tablero. Hoy de pronto
los salones de clases pueden ser un poquito más avanzados en tecnología, pueden una pantalla táctil o algo así. Los mismos libros, los mismos cuadernos, mismos esferos, o sea, todo exactamente igual. Y es más, se los aseguro que si vemos las materias, posiblemente lo que enseñaban en materias, cálculo, trigonometría, álgebra, Baldor y todo eso en los años 80, es exactamente igual a lo que enseñan. Claro, hay algunas diferencias de pronto, pero están de acuerdo conmigo que acá la evolución en la educación es nula. Y yo te hago una pregunta. Yo les voy a hacer aquí yo voy a empezar a entrar, yo les hago una pregunta. Si el celular ha evolucionado tanto, ¿por qué la educación no? ¿Por qué todavía estamos tan arraigados a la educación tradicional y todavía queremos que nuestros hijos sigan recibiendo la misma información que hace unos años recibieron nuestros abuelos, nuestros padres? Yo no sé si tú eres hoy en día profesor y si eres profesor, pues no quiero que la cojas personal, porque la labor que tú haces es espectacular. Sin embargo, ustedes, todos los que están acá, se han preguntado por qué la educación no avanza tan rápido como la tecnología. Y la verdad es que es algo comparable, porque se supone que la evolución debería ser mucho mejor. O sea, ¿ustedes qué creen que es más importante? ¿Un celular, un ser humano? Para mí es totalmente más importante la vida de un ser humano que un celular. Y si los celulares han avanzado tan rápido, ¿por qué la educación tradicional no? ¿Por qué? Miren, ya les voy a entrar a explicar el contexto de esto. La era industrial básicamente fue hace más de 150, 200 años y se caracterizaba principalmente, eso fue, digamos que la migración de la era agrícola a la era industrial, se caracterizaba principalmente porque el que tenía el capital, el capitalista, el imperialista, el dueño de la empresa era el que dominaba la economía. Entonces, en esa época empiezan a haber muchos nuevos descubrimientos como la energía a partir de bases fósiles como el petróleo, el carbón, aparecen los trenes, aparecen los primeros inventos como la luz eléctrica, aparece la gasolina, el queroseno, el petróleo. Entonces, eso hace que la sociedad empiece a aumentar un crecimiento impresionante, aparecen las primeras guerras mundiales. Entonces, como la población empieza a crecer de forma exponencial, pues si hay más población, significa que hay más demanda de productos, más demanda de ropa, más demanda de alimentos. Entonces aparecen las grandes fábricas, se elimina la esclavitud, porque antes existían los esclavos, sobre todo en Estados Unidos, a los negros, a los negritos, a los de raza de color negra, la mayoría eran esclavos, no tenían derechos. En África, en toda parte, había esclavitud, y no solamente de negros, también de blancos. O sea, la esclavitud era normal. Y los esclavos básicamente trabajaban y se les garantizaba la mínima comida, el mínimo vestuario y el mínimo de vivienda. Los esclavos no podían definir, los esclavos no podían decidir sobre ellos mismos, sino que tenían un dueño. Y si tú, de hecho, en ese momento se comercializaba con los esclavos. Tú podías vender un esclavo o comprar un esclavo. En la era industrial se elimina la esclavitud, sin embargo, se hace formal el empleo. Y la verdad es que yo no estoy queriendo decir hoy en día, yo no tengo nada en contra del empleo, y de hecho ahorita te vas a dar cuenta que yo fui durante casi 4 años empleado. Cuando empieza a haber este gran crecimiento de las fábricas, los trabajadores se empiezan a revolucionar, por eso se llama revolución industrial, ¿sí? Yo no soy historiador, tampoco me interesa ser el más historiador del mundo, pero básicamente esto es cultura general, es cultura básica, que en cualquier libro de economía lo puedes encontrar, cualquier libro de finanzas personales lo puedes encontrar. Entonces, básicamente, los grandes capitalistas, pues obviamente, pues ya se elimina, después de la revolución industrial, se elimina por completo la esclavitud y ya la esclavitud era un delito, ya se llamaba empleo. Y básicamente, al empleo se inventan un concepto muy novedoso en ese momento que todavía se usa, que se llama salario mínimo. Y ya a los esclavos no se les podía pegar físicamente, porque hoy en día a los empleados los castigan de otras formas, psicológicamente. ¿O qué pasaría? ¿O tú crees que tu jefe es muy contento cuando llegas tarde? Generalmente, ¿qué te dicen? Generalmente que te están de acuerdo conmigo que hoy en día a los empleados pues ya no se les puede, ya no se les pega, pero sí se les castiga de otras formas. Y se establece una regla a nivel mundial que es el salario mínimo. Entonces, el salario mínimo es una cifra de dinero donde básicamente se te garantiza lo mínimo, que mínimo comas, que mínimo vivas, que mínimo sobrevivas, para que puedas tener un estilo de vida por lo menos básico, mínimo y digno. Ese es el famoso salario mínimo. Por eso se hizo formal el empleo. Entonces, claro, y también era necesario porque las empresas empiezan a crecer, o sea, estas fábricas empiezan a crecer tan rápido que necesitan mucha demanda de personal.
Hoy en día ya no, porque hoy en día existe la inteligencia artificial, los robots, y se han dado cuenta que hay muchos empleos que han sido reemplazados por eso. Hoy en día una máquina ensambla un carro. En ese momento, hace 200 años, lo tenía que hacer seres humanos. Entonces se elimina la esclavitud, pero también se hace formal el empleo. Surgen las universidades, ya ahorita les explico por qué surgen las universidades, y la principal fuente de ingresos era tener un trabajo formal. O sea, en ese momento, recuerda que el que tenía el capital era el que tenía el dominio. Hoy en día, el que tiene la información es el que tiene dominio. ¿Y sabe por qué hoy en día la información es tan visible para nosotros y es tan de fácil acceso? Por algo que se inventaron, que se llama el Internet. El Internet ha hecho, a partir de la globalización, que hoy en día cualquiera se conecte a YouTube y tenga acceso a la información, o se conecte a Google o a lo que quiera y tenga acceso a la información. Hace 200 años, los únicos que tenían el poder eran los que tenían el capital, los dueños de grandes capitales. Por eso se llama capitalismo en Estados Unidos. La principal fuente de ingresos era tener un trabajo formal. Conocen que los abuelitos le decían a uno, mijo, consígase un trabajo formal, consígase un huesito. Eso no hay nada mejor que tener un trabajo seguro, claro, porque en ese momento funcionaba. ¿Quién está de acuerdo acá conmigo que así le decían los abuelos? Déjeme un número uno. ¿A quién le dijo el abuelito, quién le dijo el abuelito a usted? ¿Quiénes de los que están acá les dijo el abuelito, mijo, consígase un empleo seguro porque es que eso es lo más formal que hay y eso es lo mejor que hay? Déjeme saber ahí. Mi abuelita, mis abuelitos me dijeron eso. Listo. Ahora, ¿qué pasa con las universidades? Pero recuerda, como empiezan a crecer las industrias, empiezan a crecer las industrias, las grandes fábricas, el petróleo, la revolución industrial, la era industrial, descubren el acero, que el acero podía formar grandes puentes, prácticamente las ciudades crecen en 5 años, 10 años de una forma exponencial. Si antes era un pueblito, empiezan a aparecer las grandes ciudades a nivel mundial. Esta foto que ustedes ven acá es impresionante. Entonces, como empieza a haber un crecimiento de la economía, pues se genera más empleo. Se genera más empleo. Y a partir del salario mínimo, una diferenciación de los empleos, de los salarios. Eh, ¿Y por qué? Porque si tú sabías más, si tú tenías mejores conocimientos en algo, te pagaban mal, te pagaban más. Por ejemplo, si tú sabías cómo posiblemente sacar la raíz cuadrada de un edificio o de una viga, pues eras el ingeniero y por ende podías ganar mucho más, ¿cierto? Se inventan los colegios porque pues los empleados básicamente tenían conceptos muy básicos y para las industrias era mucho mejor que los empleados de salario mínimo o así fueran, o sea, los que tenían diferenciación de salarios o así fueran los que estaban en salario lo básico, sumar, restar, multiplicar, dividir, para que los empleos vendieran mucho más. Entonces se inventan los colegios o aparecen los primeros colegios, pero con sistemas educativos básicos que estaban diseñados para proporcionar una educación estandarizada. Yo no sé si tú has visto a alguien o no has escuchado a un señor que se llama John D. Rockefeller, una de las personas más adineradas que ha podido existir en Estados Unidos. Hoy en día sus generaciones. De hecho, los Rockefellers es una de las familias más adineradas hoy en día, incluso todavía en Estados Unidos, y yo diría que a nivel mundial. John D. Rockefeller se inventa algo que se llama el método 9. Hoy por temas de tiempo no te puedo explicar, pero no comas entero. Te invito a que sigas investigando en qué consistía el método 9. Pero básicamente el método 9, inventado por los grandes capitalistas, era un sistema de educación estandarizado a gran escala, donde lo que buscaba era preparar a los estudiantes desde chiquitos, desde niños, para que cumplieran roles específicos y después de graduarse a cierta edad, fueran formados como empleados de oficina o como trabajadores industriales. Ese era el objetivo de los colegios. Esto es historia, busca algo que se llama Método 9 de John D. Rockefeller, te vas a dar cuenta que así era. El objetivo de los colegios en ese momento era que los estudiantes básicamente cumplieran un currículum estandarizado o era un sistema estandarizado tal cual. Si tú miras, por ejemplo, que cuando aparece Henry Ford con el método con la banda transportadora, hace muchos años se demoraban un mes, 2 meses fabricando un solo carro. ¿Por qué? Porque no existía lo que hoy en día se conoce como banda transportadora. Henry Ford llega con eso y dice, mire, vamos a poner en una banda transportadora a diferentes trabajadores y el primero va a poner las llantas, el segundo va a ensamblar las puertas, el tercero pone la estructura básica. Entonces cada uno cumplía un... ¿Sí se acuerdan de eso, de Henry Ford? Entonces, claro, se necesitaban muchos empleados, demasiados, y dicen, bueno, necesitamos garantizarle a estos empleados la educación básica para que
cumplan cierta edad, pues vengan a trabajar a nuestras industrias, vengan a trabajar a nuestras compañías, vengan a trabajar a estas grandes fábricas. ¿Y qué es un colegio? Es exactamente igual como una banda transportadora. Date cuenta que entras en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y en cada año a ti te van dando un pensum, en cada año a ti te van dando unas materias, y es un sistema que no ha evolucionado, sigue siendo exactamente igual. Ve y miras cómo es un colegio hoy en día. En primero ven unas materias, en quinto de primaria ven otras materias, y en once ven otras materias. Y cuando tú pasas por todo ese sistema, al final de la banda transportadora te ponen un cartón. Bienvenido nuevo bachiller colombiano, bienvenido nuevo bachiller. Y luego te preparan ¿para qué? Para que continúes este ciclo de la educación tradicional y es que tienes que, como sea, pasar a la universidad, porque es que si usted no estudia una carrera profesional, le va a quedar muy mal. Entonces, recuerda que el currículo, ¿quiénes de los que están acá pudieron escoger en el colegio qué materias ver y qué materias no ver? De hecho, a mí había una que no me gustaba para nada y era filosofía y había unas materias de relleno que uno decía, esto porque yo lo estoy viendo, la verdad, esto porque yo lo estoy viendo. A veces uno ni siquiera se pregunta por qué. Sí se están dando cuenta que eso es un sistema. Entonces, el objetivo de los colegios en ese momento y hoy en día todavía era una necesidad de producir trabajadores. Y te voy a poner un ejemplo de por qué esto todavía no ha cambiado. Déjenme saber ahí en el chat, ¿quiénes de los que están acá se sintieron súper presionados cuando usted se iba a graduar del colegio? Porque usted sí o sí tenía que buscar una universidad. ¿Quién se sintió? Que usted te empezaba a preguntar, uy, y usted veía cómo sus amigos ya los papás le habían pagado a la universidad privada, otros habían pasado a la universidad pública y usted nada, nada que pasaba. Usted todavía ni siquiera sabía qué quería estudiar, pero era una obligación prácticamente, no lo obligaban, pero era la presión social lo que usted le hacía sí o sí buscar una universidad. O si no, un técnico o un tecnólogo, pero usted como sea mi hijo, usted ya tiene que buscar un empleo. ¿A quiénes de los que están acá les enseñaron a ser empresarios? Nadie. Nadie sale del colegio a montar, pocos, o sea, uno de 100, dos de 100 montan empresa, pero la mayoría o busca un empleo o se meten a estudiar a un tecnólogo o una carrera técnica o se mete a la universidad. Entonces, el objetivo de los colegios era sí o sí producir trabajadores. Ahora, ¿qué son las universidades? ¿A qué se les asemeja esto que ustedes están viendo acá, esta edificación? Yo no sé si ustedes lo ven, pero esto se ve tal cual como una fábrica. Mira las chimeneas acá. Miren las chimeneas acá, esto es tal cual acá. ¿Y qué es una universidad? Una universidad es básicamente donde hay diferentes carreras que lo único que hacen es que te especializan o tú te vuelves un profesional en algo y cuando sales de una universidad en un empleo puede que te paguen más que el salario mínimo. Esa es la realidad. Las universidades es un modelo de educación tradicional que se adaptó para satisfacer a la era industrial. Mire, ¿por qué crees que se llama ingeniería industrial? ¿Qué tú crees que se llama ingeniería industrial? Y el principal enfoque de las universidades era preparar a los estudiantes para roles específicos en la fuerza laboral y la provisión de habilidades necesarias para trabajar en las industrias. O sea, era formar empleados especializados. Los colegios era preparar a los trabajadores, formar niños para salir a trabajar como empleados y las universidades era formar empleados especializados. Yo no sé si a ti te hace sentido esto, pero así es una universidad. Y miren, posiblemente hace 50 años, 30 años, 150 años, esto funcionaba, porque pues había muy poquita población y había muchas empresas, muchas. Pero yo quiero preguntar si alguna de estas materias que tuviste acá las viste en el colegio o en la universidad. Número uno, cómo vender, cómo invertir tu dinero, cómo manejar tu tiempo, cómo empezar un negocio, cómo aprender a pensar. Cuando estabas en el colegio, yo cuando estaba en el colegio era una persona muy distraída. A mí me iba bien con las materias, pero era muy distraído. Digamos que si el profesor estaba estudiando algo y estaba explicando algo, yo miraba al piso y me ponía a imaginar cosas. Y el profesor inmediatamente, ¿qué le hacía a uno? Estaba en el pupitre, Zabaleta, preste atención. O sea que en vez de enseñarte a pensar, te cortan de inmediato la imaginación. Porque lo que quiere el colegio y la universidad es sistemas que tú no haces. Lo único que es que hagas caso. Y siendo sinceros, ¿cuál es la diferencia entre un colegio y una cárcel? En la cárcel también hay rejas, al igual que en los colegios. Tienes que pedir permiso incluso para ir al baño. O de los que están acá no tuvieron que pedir permiso para ir al baño en el colegio. Si te sales de la cárcel, te castigan. Si te sales del colegio, te castigan. Suena una alarma en la cárcel para salir al patio. En el colegio es exactamente igual. En el colegio y la universidad no quieren que tú pienses. Lo único que quieren es que tú hagas caso. Entonces te eliminan por completo la imaginación. ¿Quiénes de los que están acá vieron materias sobre cómo encontrar su pasión?
Como nunca vieron una materia así, hoy en día la mayoría de las personas, te puedo asegurar que más del 80% odian lo que hacen, odian el trabajo que tienes. ¿Cómo te sientes tú? Quizás haciendo algo que hoy en día no te gusta. ¿Cómo invertir tu capital? ¿Cómo aprender a negociar? Estas son materias y habilidades que hoy en día te van a ti garantizar por lo financiera, pero ¿quiénes de los que están acá aprendieron eso en la universidad? Y yo quiero hacerte una pregunta para que ya empecemos a entrar en números. ¿Cuántos años, déjeme saber en el chat, cuántos años uno pasa en el colegio? ¿Cuántos años uno pasa en el colegio? 11 años. En la universidad, ¿cuántos años generalmente pasas? 5 años. Ahí vamos 16. En la especialización, ¿qué pasa si uno sale graduado ya con un título y no consigues empleo? Usted lo primero que hace, si usted tuvo la oportunidad de ser profesional, pues yo no sé si es oportunidad o qué, pero yo, yo pasé por una universidad, soy ingeniero, y ¿qué es lo primero que uno hace cuando le dan el título de profesional? Pues buscar empleo. Pero si no consigues empleo, la universidad, la academia te dice, siga estudiando, entre en una especialización, que eso es porque le hace falta más educación. Entonces usted sigue en especialización otros 2 años, en maestría otros 2 años y en doctorado otros 5 años. Conocen gente que llega hasta los 35 años, eso sí tiene eso está más preparado que un cumis. Tiene la pared llena de títulos, doctorado, postdoctorado, el doctorado del postdoctorado, la maestría del doctorado, la especialización del postdoctorado, o sea, eso tienen hasta en B&B, tienen toda la casa. Pero uno va y mira sus cuentas bancarias y da tristeza. Pero eso sí han invertido y están endeudados hasta las tetas del ICETEX. ¿Conocen gente así? ¿Conocen gente así? Y miren, ¿cuánto sale? No, esto no me lo invento yo. Búscalo en internet. Primero, todos estos jóvenes recién egresados son datos de Colombia. Se enfrentan a empleo entre el 20 hasta el 35%. Sin embargo, lo más preocupante para muchos expertos es que de la cantidad de estudiantes que salen al mercado laboral, profesionales, solo el 33% trabaja en lo que estudiaron. Son datos. Esto no me lo estoy inventando yo. Y si le sumo cuánto sale a ganarse un profesional, 2.375.000 pesos es el promedio de lo que gana un profesional en Colombia después de que sale de una universidad. Imagínate, imagínate. Y ya te voy a decir cuánto vale estudiar en este país. Ya te voy a decir cuánto vale estudiar en este país. Ahora, ¿por qué esto hoy en día no funciona? Y hace unos años sí funciona, sí funcionaba. Porque es que hace 15, 20, 30 años la población era la misma que hay hoy en día. En ese momento la economía era otra. Hoy en día la era industrial ya no existe. En este momento existe la era de la información, la era de la tecnología. Un robot no se cansa, a un robot no hay que pagarle horas extras. Hoy en día el mundo es otro. Es más, me parece increíble que todavía sigan, yo no tengo nada en contra de los ingenieros industriales, pero me parece increíble que todas las universidades sigan preparando a la gente para la era industrial. Imagínate cómo se llaman las carreras. Otro ejemplo de que la universidad no te prepara para ser empresario, sino ser empleado, para ser dependiente de un sistema. ¿Cómo se llama la carrera? Administración de empresas. Miren, seamos conscientes. Administración de empresas se llama la carrera. Debería ser creación de empresas para que tú salgas a formar empresa. Este mundo no necesita más empleados. Este mundo necesita más empresarios. Porque, señoras y señores, ¿quiénes son las personas que generan empleo? Dígame, ¿quién genera empleo? ¿Los empresarios o los empleados? Los empresarios somos los que generamos más empleo. ¿La solución dónde está? Mira, o sea, imagínate pasar 5 años en la universidad, 11 años preparándose en un colegio para salirse pinches $500. Si es que consigues empleo o haces parte de la tasa de desempleo que está acá. Porque recuerda que solo el 33% de los que estudiaron trabajan en lo que estudiaron. Los otros manejan Uber. Los otros hacen cosas totalmente porque lo que estudiaron no les paga bien. ¿Conocen gente así? Miren el costo de estudiar. Esto es para una universidad privada, pero la universidad distrital baja un poquito porque la universidad distrital puede que no tengas que pagar un semestre tan caro. Pero ¿quién está de acuerdo conmigo? Que no todo el mundo pasa a la universidad pública. Ahora es que, Manuel, es que entonces la solución es que, que el gobierno impulse la universidad distrital. Por favor, solución. Esa no es la solución. Pero están de acuerdo conmigo que poco es el porcentaje de la gente que puede estudiar en una universidad pública. Y los que les toca la universidad privada. Y miren, siendo sinceros, ¿cuánto vale en promedio estudiar? Busca los datos. En promedio, un semestre en Colombia vale 8 millones de pesos. Eso no es una universidad promedio.
la universidad de garaje te vale 2 millones, 4 millones, pero la universidad de garaje, pero una buena universidad de renombre en el país no deja de costar 7 8 millones de pesos. ¿Y cuántos semestres son? Quiero que entiendan que ya estamos frente a uno de los negocios más rentables que hay hoy en día, y es la educación tradicional. Esto se convirtió en un negocio, señores. Esto es un negocio. Yo por eso le doy durísimo a la educación tradicional. Y te lo está diciendo un profesional. Te lo está diciendo una persona que ha estudiado un montón. Y ya te voy a decir que, a qué me llevó, qué resultados me llevó la educación tradicional. Y si tú multiplicas 10 semestres por 8 millones de pesos, son 80 millones de pesos solamente el costo en matrículas en semestres de una universidad. Pero la gente no ve otros costos que están indirectos, pero que al fin y al cabo suman, como la manutención. O los que van a la universidad no tienen que pagar transporte, no tienen que pagar útiles, no tienen que pagar papelería, no tienen que pagar alimentación. ¿Ustedes creen que simplemente es ir a dar clase, es ir a estudiar y ya? No. Si es que llegues a perder, no, pues que ahí ya los que lleguen a perder semestres, pues ahí tienen que poner más plata, ¿no? O sea que en manutención, este dato también lo saqué de internet, en promedio, 1 millón de pesos mensuales. Si no lo pones, si lo pagaste tú, lo pagan tus padres. Eso sí te digo la verdad. Si no lo pones tú, lo pagan tus padres. Por 5 años terminan siendo 60 millones de pesos. O sea que en una universidad privada, el costo para estudiar una carrera profesional acá en el país, en Colombia, son más o menos unos 140 millones de pesos. En dólares pueden ser unos 40.000 dólares. Si tú divides eso entre 2.375.000, que es lo que sale a ganarse un profesional, eso te va a dar como 5 años. O sea, tú te demorarías 5 años en retornar tu capital sin gastar un solo peso. O sea, te pagan los 2.375.000 y mes tras mes vas a retornar capital. En 5 años retornas capital. Pero están de acuerdo conmigo que uno tiene que comer. Y seamos sinceros también, ¿qué porcentaje de las personas en Latinoamérica ahorran? O sea, reciben esos 2.375.000 y ahorran. Vamos a ser positivos. Vamos a hacer de cuenta que el muchacho recién graduado le empiezan a pagar 2.375.000 y puede ahorrar 500 para retornar la inversión de 140 millones de pesos que acaban de hacer sus padres. O conocen gente que todavía está endeudada con el ICETEX, que no sabe cómo pagar esa vuelta. ¿Sí? Conocen gente así. Si tú divides 140 millones de pesos entre 500.000 pesos, siendo positivos, que es lo que puede llegar, en teoría, si ahorrara 500.000 pesos mensuales, este profesional recién graduado de los 2.375.000, te darías casi 23,3 años en retornar capital. Claro, buenísimo para los que ahorran. Haces parte del promedio que ahorra, pero muy poquitos. La mayoría no ahorra. La mayoría, en vez de ahorrar, gastan más, se endeudan, tarjetas de crédito. No es así, no es así. ¿Qué me dicen los que estudian medicina? Es peor, es peor. Ahora, mira cómo ha cambiado la educación. Mira cómo, ¿sabes en qué se ha cambiado? En que hace unos años las universidades se vendían solas. Las universidades no tenían que buscar a nadie porque todo el mundo quería estudiar una carrera. Todo el mundo. O sea, de hecho, yo recuerdo que en el colegio privado en el que yo estudié, que en 11 mariachi, o sea, cada mes llegaba una universidad privada a ofrecernos carreras. ¿A ustedes les pasó lo mismo? Porque hace unos años, hace 15 años, 20 años, pues ser profesional era una nota. Hoy en día el mundo está evolucionando. Si tú no evolucionas, desapareces. ¿Y sabes qué les ha tocado hacer las universidades? ¿A usted no le ha salido no le ha salido propaganda a las universidades ya? Porque, miren, las universidades en este momento están asustadas, en pánico, y les ha tocado empezar a pautar, les ha tocado empezar a poner propaganda, porque ya muchas de las universidades ya se les ha bajado las tasas de números de estudiantes que entran a estudiar una carrera profesional. Les toca, les toca pagar pautas. Y no solamente para carreras profesionales, para maestrías y doctorados también. Esto es una vaina. Y este era yo. Quiero que entiendas, yo soy un profesional. Tuve la oportunidad de estudiar en una universidad pública. Tuve la oportunidad, pero aún así pagaba una suma considerable en comparación a lo que invertí. O sea, es que era impresionante también lo que yo gastaba también en mi semestre para hacer una universidad pública. Y también no te puedo negar que mis papás a mí me mantuvieron. Pues eso es lo que uno cree que deberían hacer, pero no debería ser así. Imagínate, hoy en día yo conozco pelados de 18 años que generan 10 veces más dinero que un pelado de 18 años que está empezando a estar en la universidad. ¿Y sabes por qué? Porque posiblemente ese pelado de 18 años tiene una información diferente, tiene habilidades. Pero ese soy yo.
Yo estudié durante 6 años en la Universidad Nacional de Colombia, soy ingeniero agrónomo de profesión y cuando me gradué en el 2017 de la universidad, efectivamente consigo un empleo. Yo tuve la oportunidad de ser empleado en una empresa de flores, una multinacional, donde la verdad no ganaba mal, llegué a ganarme casi seis, yo siento que fui privilegiado porque ganaba 6 millones de pesos mensuales. Eso sí, trabajaba como una máquina, o sea, yo no tenía descanso, porque en las flores se trabaja un montón. En las flores tú tienes que trabajar y trabajar y trabajar de lunes a sábado. En la agricultura tú no descansas. Y yo ganaba bien, pero me tocaba trabajar un montón. Y habían dos temas que no me gustaban del empleo. Número uno, no tenía tiempo. Y segundo, como a ti en la universidad no te enseñan a tener inteligencia financiera, me empiezo a endeudar porque entre tú más ganas, más gastas cuando no tienes educación financiera. Me empiezo a endeudar, mis deudas llegan a más o menos unos 150 millones de pesos y como no me alcanzaba el dinero, porque ya estaba tan endeudado que no me alcanzaba, junto con mi pareja montamos una empresa de licores por internet, montamos un negocito tradicional, creyendo que esa era la solución. Pero venga, les hago una pregunta, ¿será que a uno en la universidad o en el colegio le enseñan a uno a montar negocios? Tampoco te enseñan. Entonces, ¿qué creen que pasó con este negocio? Se fue a la quiebra. A finales del 2019 me quedo sin empleo porque eso que dicen, que mi abuelita decía, que mi hijo consígase un trabajo segurito. Créeme que hoy en día eso es de lo menos seguro que hay. Y si tú eres un emprendedor, es decir, tienes un negocio tradicional, te admiro y me quito el sombrero ante ti, porque eso es para machos. Tener un negocio tradicional es mucho más berraco que tener un empleo. Eso no es para cualquiera. Eso es para mujeres berracas, para machos literal. Eso no es para cualquiera. Por eso es que mucha gente prefiere el empleo. Sin embargo, cuando me quedo sin empleo, este era yo. Y así estaba yo en el 2019, a finales del 2019. Trabajar muy duro por dinero para pagar deudas, servicios, mercado y obligaciones, hasta quedarme sin dinero a final del mes. ¿Quién de los que está acá, a quiénes de los que están acá les ha pasado que le pagan la quincena o le pagan el mes y al día siguiente, o sea, no le ha terminado de entrar ese capital y usted ya tiene comprometido todo ese dinero? Usted no sabe qué hacer porque usted ya en un día, 2 días, usted ya no tiene un peso. Así te ganes 6, 10, 15, 20 millones. Si tú estás, así como yo, estás en la carrera de la rata. ¿Y qué te pasa? Es que no es la mayoría de la gente cree que la solución está en solamente ganar más dinero y no es verdad. No es solo eso, es que tengas acceso a información diferente. Y eso solo se logra con habilidades, que ya vamos a entrar a ese tema. Te estaba haciendo un contexto de lo que es la educación tradicional y lo que la educación tradicional hizo en mi vida. ¿Conoces gente así que se la pasa trabajando muy duro por dinero para pagar servicios, mercado, obligaciones, deudas, arriendos, se queda sin dinero a fines del mes y qué le toca volver a hacer? Trabajar. Y trabaje duro, papito, durante 30, 40, 50 años, dizque por una pensión. Yo lo llamo, esta para mí es una de las estafas más grandes que se ha creado el ser humano. Y yo lo llamo, o la llamamos la estafa 40-40-40. 40 años trabajando durante 40 horas a la semana para que durante esos 40 años, al final de los 40 años, te descuenten el menos 40% de lo que ganabas en algo que se llama pensión, que te la dan por allá hasta los 65, 68 años. Y el promedio de vida de una persona de Latinoamérica es 70, 75. Es impresionante esto, ¿no? ¿Y en qué consiste la educación empresarial? ¿O en qué consiste el desarrollar habilidades? Quiero que veas que todos los que estás viendo en pantalla, muchos de ellos no están llenos de títulos. Muchos de ellos a duras terminaron el colegio, a duras penas, pero ellos sí están llenos de habilidades. Y habilidades que hoy en día cualquier persona, si fuera consciente de esto, dejaría de seguir el sistema tradicional, dejaría de darle su dinero a la universidad. ¿Usted cree que la persona más rica del mundo está llena de títulos o está llena de habilidades? Porque yo conozco gente que está llena de títulos, que está quebrada. Las habilidades son las que hoy en día te permiten tener tranquilidad e independencia financiera. Los títulos te hacen dependiente de la economía. Los títulos te hacen dependiente de un salario. Los títulos te hacen dependiente 100%, como yo, que a finales del 2019 estaba sin empleo, dependiente de ese empleo del que me habían echado. Tenía 3 meses de vida con la liquidación que me dieron, más de 150 millones. Eso sí, estatus pelatus.
soy ingeniero de la mejor universidad del país. Mejor dicho, es que yo soy la última Coca-Cola del desierto, pero vieras, yo tenía un ego horrible, porque yo me creía la mantequilla light, literal, en esa época. Cuando me conoce mi pareja, yo la verdad no sé por qué me se fijó en mí, porque yo era puro, ¿conocen gente así? Que es puro estatus, porque estatus y ego arriba, pero ve y le revisa sus cuentas bancarias para que te des cuenta que son puros pelatos. Pero las personas que estás viendo en pantalla, muchos de ellos ni siquiera pasaron por un colegio. A duras penas terminaron bachillerato. Muchos de ellos no tuvieron que pasar por una universidad y tampoco mandan a sus hijos a los colegios, ni mucho menos a las universidades. No por lo menos a las universidades y colegios que tú y yo conocemos. ¿Y en qué consiste las habilidades? ¿En qué consiste esta educación empresarial? Primero, coherencia. Esa es la palabra más importante acá, la coherencia. Yo en la universidad, yo no tengo nada en contra de eso, pero yo tenía en la universidad profesores que me daban administración de empresas agropecuarias, que nunca habían montado una empresa. Yo conozco profesores que son expertos en economía, se saben la teoría de la oferta y la demanda desde la A hasta la Z, pero no conocen su economía personal y tienen deudas y están quebrados. Conozco profesores en la universidad que le dicen a uno cómo progresar en la vida y llegan en bicicleta a la universidad, o llegan en Transmilenio, o llegan en chalupa, o llegan en bus. Yo no tengo nada en contra de eso, pero si yo le voy a meter 5 años, 6 años a una universidad, yo quiero coherencia. Si a mí un profesor me va a enseñar sobre administración de empresas, que por lo menos haya montado alguna vez una empresa. Yo les hago una pregunta. Si usted quiere tener una buena, hoy en día todo el mundo quiere opinar, pero no todo el mundo tiene resultados. Yo, yo espero que esto que le estoy diciendo le haga sentido. La educación empresarial tiene coherencia. Imagínese que usted quiere ser el esposo más amoroso del mundo, quiere ser el hombre más fiel del mundo, quiere ser el mejor padre, pero le sigue las recomendaciones al padre que no está pendiente de sus hijos, al padre que es infiel con su esposa. Eso es incoherencia total. Así hacen muchos de ustedes cuando van a las universidades. ¿Usted alguna vez le preguntó al profesor de la universidad, le mostró, muéstrame su cuenta bancaria, a ver cómo estaba esa persona? O simplemente se dejó convencer porque esa persona estaba llena de títulos, pero ya le expliqué para qué son los títulos. Pero alguna vez se preguntó a los profesores de la universidad qué activos tenían, si eran libres financieramente o no. Es más, yo le hago una crítica muy dura a la universidad, ¿y sabes por qué? Y al colegio, porque los profesores, ¿qué son? Los profesores son empleados. Yo no, vuélvete, o sea, si tú eres profesor, perdóname lo que te voy a decir, tú no tienes la culpa de estar donde estás, tú no tienes la culpa de esto, no tienes la culpa de esto, pero los profesores son empleados formando empleados. O es que un profesor es empresa. Pues sí, obviamente, hay algunos profesores que tienen su propia empresa y hacen eso de pronto por dedicación, pero la gran mayoría no es así. La gran mayoría dependen de ese empleo en una universidad, dependen de ese empleo en un colegio, o no es así. Entonces imagínate, pobres formando pobres, empleados formando empleados, mientras que la educación empresarial, la coherencia es fundamental. Uno de mis mentores favoritos, que es uno de los profesores que yo más amo en el mundo de las finanzas, se llama Robert Kiyosaki. Si tú no lo sabes quién es, em- te recomiendo que empieces ya a buscar información. Un libro vale $20. Esa es la otra. En la educación empresarial no necesitas, o sea, al principio no necesitas una cantidad impresionante de dinero como si te lo pidieran en una universidad privada. Desde un libro vale $20. En cualquier librería del país o de Latinoamérica, un libro te puede costar $20, $30 máximo. Pues el libro más caro puede llegar a costar $50. El señor que estás viendo en pantalla se llama Mark Kiyosaki, es mi mentor financiero. Ha escrito más de 10, 15 libros sobre educación financiera. Él tiene un patrimonio de más de $150 millones. Se hizo libre financieramente a sus 40 años gracias a sus inversiones en finca raíz en Estados Unidos. ¿Pues sabe por qué escribe los libros? Porque él ya tiene la coherencia. ¿A quién le hago caso yo? ¿A las personas que tienen resultados o a las personas que están llenas de títulos? Porque Robert Kiyosaki no tiene títulos y no me interesa que los tenga. Me interesa que tenga el resultado. Yo prefiero toda la vida aprender de gente que tiene el resultado, que me muestra cómo lo hizo. Y es más, tú puedes verificar quién es Robert Kiyosaki en internet y él en todos sus libros muestra y cuenta cómo construyó el patrimonio que tiene hoy en día. Es multimillonario. Entonces, la primera característica de la educación empresarial, de las habilidades,
es que siempre hay una coherencia. En este negocio yo no podría estarte dando este espacio si yo no fuera coherente. Yo amo Vi, amo este proyecto porque solamente las personas que hablamos, que capacitamos, ya tenemos algo de resultados por fuera del promedio de lo que tiene la población. Gracias a Robert Kiyosaki, a sus libros, yo logré pagar más de 150 millones de pesos en deudas. Gracias a sus libros, hoy en día puedo hacer inversiones, he podido hacer inversiones en finca raíz. Gracias a sus libros, todavía no soy libre financieramente, pero tengo el camino trazado. Hay diferentes niveles. Hoy en día te puedo decir que tengo tranquilidad financiera. Yo amo la educación empresarial por eso. Tema, todas las personas que te capacitamos en este negocio, si tú todavía no haces parte del negocio, siéntete tranquilo, porque todas las personas que te van a capacitar acá, en el sistema educativo, acá entras a un sistema educativo no tradicional, sino empresarial. Lo mejor que te puede pasar a ti al entrar a este negocio es que de inmediato entras a un sistema de educación empresarial, donde vas a desarrollar habilidades. Y todas las personas que te van a capacitar somos personas que ya tienen resultados. Te vamos a enseñar de llamadas donde te vamos a explicar cómo lograr éxito, cómo pagar deudas, hasta cómo desarrollar habilidades que te van a servir no solo para este negocio, sino para todo en la vida: oratoria, prospección, ventas, administración del dinero, inteligencia financiera. Hasta te vamos a entregar la mentalidad que tú necesitas para que te laves ese cerebro, porque es que hay mucha gente que me dice, mano, es que a ti te lavaron el cerebro. Uy, sí, porque es que yo lo tenía muy sucio hace unos años. Lo tenía tan contaminado. Imagínate que yo a las 7 de la noche veía noticias y las noticias son un mundo, un mar impresionante de negatividad. Hoy en día yo no pierdo el tiempo con eso, pero también en la parte del trading, en nuestra compañía, todos los educadores que tú ves en Wow, todos. Es más, te voy a compartir acá. Todos los educadores que tú ves acá en nuestra plataforma de Wow, que es nuestra plataforma donde tú tienes clases, absolutamente todos los educadores que tú acá, todos tienen cuentas auditadas. La razón de por qué son educadores, son inversionistas, educadores de la compañía, es porque ellos ya pasaron un proceso. Ellos han pasado un proceso más o menos de 6 meses o un año donde la compañía le ha dado las cuentas, ellos tienen que demostrar que realmente tienen resultados a la hora de invertir en mercados financieros, pero no cualquier tipo de resultados. Tienen que demostrar efectividades por encima del 75-80%. O sea que aquí vas a aprender de personas coherentes. Si acá nosotros, y muchos de ellos tienen títulos, aquí hay educadores que tienen títulos de la Bolsa de Valores de Wall Street, de Nueva York. Sin embargo, una persona hace una semana me decía, ¿y los profesores acá en dónde estudiaron? Y a mí me certifican y aunque la verdad aquí también te pueden certificar, te soy sincero, lo que menos me interesa es que te certifiques, porque el certificado es un papel pegado a la pared. A mí lo que me interesa es que lo que aprendes acá en inversiones se te vea reflejado en tu cuenta bancaria. Es decir, ¿de qué te sirve tener la pared llena de títulos y la cuenta bancaria en cero? Lo que preferimos es que tú tengas la cuenta bancaria llena de billete con las habilidades que vas a aprender acá y así sea que la pared esté en blanco, no importa. No te enfoques solamente, porque es que vienes de las personas que me dicen este tipo de cosas, yo ya sé que son personas que han estudiado un montón la educación tradicional y creen que la educación empresarial es exactamente igual y no es así. Esto es totalmente diferente. Esto es totalmente diferente. Entonces, todas las personas que tenemos acá como educadores en diferentes idiomas, porque no solamente tenemos en español, en inglés, en absolutamente todos los idiomas, son completamente coherentes y tienen resultados muy buenos a nivel mundial. Listo. Ya casi vamos finalizando, equipo. Ya casi vamos finalizando. Déjenme saber ahí en el chat con un número uno si les está haciendo sentido esta información. Déjenme un número uno si le está haciendo hasta este momento sentido la información. Sentido de la información. Listo, sentido de la información. Eso es, eso es, eso es. Listo, súper. Segundo, aparte de la coherencia, la educación empresarial te va a formar con habilidades que sí verdaderamente te van a hacer libre. Primero, si tú empiezas en este proyecto o si empiezas con la educación empresarial o empiezas a formar habilidades como estas, todo lo que vas a aprender acá te va a permitir tener libertad y no dejar de depender de un empleo o dejar de depender de un negocio que posiblemente lo único que te hace es tenerte esclavo. Temas como educación financiera. ¿A quiénes de los que están acá tienen deudas? ¿A quién le gustaría saber exactamente qué hay que hacer con las deudas y qué hay que hacer con los bancos para darle la cabeza a los bancos, así como, como ellos nos dan la cabeza a nosotros? Inteligencia emocional. Miren, hoy en día no se han dado cuenta la cantidad de personas que son infelices porque están haciendo cosas que los obligaron a estudiar. No se imagina la cantidad de personas que hoy en día detestan lo que hacen en sus trabajos. Inteligencia emocional. ¿Por qué creen que hoy en día en ciudades principales ya la gente no se tolera? Se cierran en un carro y salen a bajarse y a matarse machete por intolerancia. Inteligencia emocional aprendes acá. Para hacer dinero necesitas mucha inteligencia emocional.
el camino del éxito, cómo establecerse metas, inversiones y negocios, cómo diversificar en inversiones que te valoricen un poco más, que son de alto riesgo o mediano riesgo, o inversiones que sean de bajo riesgo, pero que te valorizan o que te generan rentabilidades más bajitas, como tener un portafolio de inversiones en criptos. Seis Master es una locura. Quiero mostrarte Seis Master para que te des cuenta que acá no solamente tienes acceso a la educación, acá gracias a este proyecto tienes la oportunidad de tener acceso a educación, tienes herramientas y todo el acompañamiento que tú necesitas para que tengas los resultados que tú quieras tener, para que tengas los resultados que tú quieras tener. Tenemos inteligencia artificial para que no solamente recibes la educación, sino para que también tengas herramientas que te ayuden a generar ingresos de forma inteligente, que te permitan construir un portafolio para que a corto plazo, mediano plazo o largo plazo, tú puedas tener el dinero que tú quieras, pero con educación, claramente, con educación. Es que la educación es fundamental. Mira, esta es una de las estrategias que yo más uso. Si tú en los últimos 6 meses hubieras creado este portafolio de inversión con inteligencia artificial que te lo recomienda Seis Master, tu capital en 6 meses ya hubiera crecido en un 40%. En Estados Unidos, casi el 50% de la población invierte en bolsa. En Colombia, solamente el 5%. Y la gente que invierte y que ahorra, ¿saben en qué lo hacen? En un CDT. Eso es lo más normal en Colombia, un CDT, porque la gente no tiene acceso a información. ¿Por qué creen que nos llaman un país tercermundista? No es por los recursos. Colombia es un país supremamente rico. Es por lo que hace la gente, por la mentalidad que tiene la gente. Yo te quiero felicitar porque estás acá conectado conmigo, pero la mayoría de las personas ahorita está viendo novelas, está perdiendo el tiempo. Pero ¿dónde estarías tú si aprendieras una habilidad como esta? Yo lo comparo mucho Seis Master con un CDT, porque un CDT te da por mucho un 11% al año. Seis Master puede llegarte a generar hasta 11% al mes sin que le tengas que dar el dinero a nadie y que aprendas a hacerlo. Es una habilidad que tú aprendes de por vida y para siempre, que te hacen libre. Adicional a eso, tienes, adicional a eso, tienes ventas y marketing. Acá también te enseñamos todo lo que tiene que ver con ventas. Ventas no es ir detrás de la gente. Si tú tienes ese concepto acerca de las ventas, estás totalmente equivocado. Las ventas es ayudar, liderazgo. La gente que más, miren, los millonarios que más, la gente que más rica es a nivel mundial, los millonarios más multimillonarios del mundo son líderes. Manifestación, ley de la atracción, el universo se mueve a través de leyes, la organización del tiempo. Hoy en día agradezco en este negocio porque tengo todo el tiempo del mundo para mí, para mi familia. Este negocio me ha dado libertad de dinero, pero también me ha dado libertad de tiempo y acá te enseñamos cómo hacerlo. Relaciones personales. Hoy en día mis mejores amigos son grandes empresarios de los cuales aprendo habilidades millonarias como el trading, como las inversiones, como la comunicación, como la oratoria y por supuesto los niveles financieros. Porque el que no tiene meta no sabe para dónde va. También temas que te harán libres. Mira, mira esto. Una de las razones por las, Robert Kiyosaki dice esto, una de las razones por las cuales los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres y la clase media lucha con las deudas es porque lo que tiene que ver con dinero se enseña es porque lo que tiene que ver con dinero se enseña en el hogar y no en el colegio. ¿Cuándo has visto que realmente millonario? Pregúntate cómo están los hijos de Donald Trump. ¿Tú crees que Donald Trump manda a los hijos al colegio distrital? Para nada. Eso que sabe Donald Trump o cualquier millonario se enseña en la casa. Y si tú no tuviste la fortuna de nacer en cuna de oro, tranquilo, invierte en educación. Pero no en educación tradicional, en educación que te permita a ti volverte un rico, educación que te permita hacerte libre financieramente. ¿Sabes por qué yo cambié mis resultados? Yo tomé la decisión de desocupar mis bolsillos en mi mente y cuando hice eso, como mi mente se llenó con otra información, accioné de forma diferente y por eso mi mente hoy en día llena mis bolsillos. Llevo 5 años, no es de la noche a la mañana. No puedes pretender que este negocio te haga millonario en un mes, porque no va a pasar. Llevo 5, 10 años, 20 años haciendo las cosas de una forma. Tienes que aprender a invertir ya. No es después, es ya en educación. Y esta es la fórmula que yo he usado en mis últimos años. Yo pasé de la carrera a la rata, trabajar duro por dinero para pagar deudas, luego quedarme sin dinero o pagar obligaciones, quedarme sin dinero y luego tener que volver a trabajar, a construir este negocio, construir B. Porque acá ganas más dinero en menos tiempo, es decir, ganas dinero de forma inteligente, no te gastas todo lo que ganas, porque acá entre más ganas, más ahorras. Esos ahorros, como tú generas, como ganas más dinero, mira, yo he ganado 5 veces más de lo que yo ganaba como empleado hace unos años, pero eso no significa que ahora yo vivo 5 veces más caro de lo que yo vivía, no. Si tú te ganas $10,000 en este negocio mes tras mes, que es algo que tú puedes lograr,
en un año, 2 años, 3 años, el enfoque que tú le quieras meter. Si te ganas $10.000, aprendes a vivir con $2.000. Con $2.000 en Latinoamérica se vive bien. ¿Qué va a pasar con los otros $8.000? Son excedentes de dinero mes tras mes. ¿Y qué tal si los invertimos en activos? Finca raíz, locales, inversión en bolsa, criptos, valorización, bienes tangibles, parqueaderos, franquicias. Hoy en día una cantidad de activos y eso te va a generar más dinero de forma inteligente. Si tú te compras cinco locales en un centro comercial y arriendas todos, ¿estás de acuerdo conmigo que al final del mes trabajes o no trabajes es un ingreso que te entra y entonces dejas de trabajar y te haces libre? ¿Dónde vas a estar tú en los próximos años si sigues haciendo lo mismo? Si sigues dependiendo de un empleo, si sigues dependiendo de ese negocio que hoy en día lo único que hace es hacerte más esclavo. ¿Quieres tener resultados diferentes? Hay que tener acceso a información diferente. Hay que hacer cosas diferentes. ¿Y cómo puedes empezar con inversiones bajas? Este negocio es un negocio que tiene una inversión muy baja. O sea, dime qué negocio se monta con $1.800. En Bogotá, $2.000 no te alcanza ni siquiera para montar un carrito de perros en un puesto en la calle. No te alcanza. No te alcanza. Y tienes costos fijos. Acá, durante los primeros 7 meses en este negocio, no tienes un solo costo fijo. Y solo pagas la membresía una vez. Con lo que pagas acá en B, allá afuera, no te alcanza para un semestre de una maestría en una buena universidad. Y recuerda que, claro, en las universidades también enseñan trading, pero ¿sabes qué enseñan en las universidades? Un profesor que le pagan por eso, que es empleado, que posiblemente conoce la teoría, pero no tiene el resultado. Y solo te dan la teoría, nadie te enseña, nada, no tienes mentores, no tienes un acompañamiento, pero puedes empezar con libros, puedes empezar con podcasts y audios, puedes empezar con seminarios y webinars, pero lo que yo te recomiendo, empieza ya. Network marketing es una de las habilidades mejores pagas ahorita hoy en día. Trading es una de las habilidades mejores pagas. Tú, si ves todavía noticias, date cuenta. Jóvenes de 16 años, 17 años, que no han pasado por un colegio o una universidad, de pronto por un colegio, pero una universidad no, y ganan más dinero que un profesional recién egresado. Este soy yo hoy en día y con esto acabo, con esto voy finalizando. Mi después. Hace 5 años, una de mis mejores amigas de la universidad me decía, Manu, ¿tú qué haces entrando a esos negocios? Te van a robar la plata. Te doy unos meses para que vuelvas a conseguir un empleo. Ok. Yo veía los resultados de mi amiga. Yo decía, esta mujer yo la quiero, pero no tiene coherencia. Lleva 2 años sin empleo. Está más quebrada que yo. ¿A quién le hago caso? En ese momento, en el 2019, me empiezo a leer un libro de este señor que se llama Eric Worre. Eric Worre hizo un libro que se llama GoPro. Este señor, donde lo ven, es multimillonario. Está a punto de llegar a cobrarse $1.000 millones gracias al network marketing, gracias a este modelo de negocios. ¿A quién le hacía caso yo hace 5 años? ¿A este señor que me decía que este era el vehículo financiero para lograr ese resultado? ¿O a mi amiga que por más que la quería, no tenía el resultado que yo quería tener? En diciembre tuve la fortuna de ir a la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos, a la convención más importante de network marketing a nivel mundial, que es el GoPro, a conocer a Ari Gorre, donde durante 3 minutos le pude hacer 3 preguntas. ¿Qué harías tú si tuvieras un multimillonario enfrente? ¿Qué preguntas le harías? Si quieres saber cuáles son las 3 preguntas que le hice, ingresa en el proyecto. Arranca. Adicional a eso, gracias a este proyecto, en mis primeros 2 años tuve la oportunidad de pagar todas mis deudas, pero ya he podido viajar por más de 12 países. Este negocio te da 3 libertades. Primero, dinero. Gracias a este proyecto yo he podido generar casi 5 veces más de lo que yo ganaba como empleado, eso era imposible con la educación tradicional. Era imposible llegar a generar estos ingresos que yo me he podido generar mes tras mes. Mi ingreso más alto en un mes ha sido casi $12.000. Que si yo sumo todos los cheques de los últimos 5 meses, son casi 172 millones. O sea, dime en dónde en la educación, en un negocio tradicional, ¿cuándo? Pero también he tenido la oportunidad de cambiar mis resultados al 100%. Estos éramos nosotros con mi pareja en el 2019. Cierto que uno se le nota cuando está quebrado. Y en el 2025, hoy en día, hace un año tengo la fortuna de convertirme en padre. Y lo que más agradezco de este negocio son las 3 libertades que te da. Y no solo es este negocio, las habilidades que tú aprendes acá. La educación empresarial te permite lograr más dinero en menos tiempo, o sea que tienes libertad de dinero, pero también libertad de tiempo. Y por último, libertad de decisión. Si tú eres empleado, ¿cómo te sientes que mañana sea uno de los días viernes, sea uno de los días más felices? Porque por fin te liberas de esa carga tan fea que es tener un horario semanal. Y el lunes, otra vez alarma para ir a trabajar a cumplir un horario. ¿Cómo te sientes con eso? ¿No estás cansado de eso? Ya es momento de hacer cosas diferentes. Y si tú tienes un negocio tradicional, ¿cómo te sientes que todos los días tengas que ir a abrir ese negocio? Porque si lo dejas de abrir, pues dejas de ganar dinero. Ese negocio depende 100% de ti, o sea, te convertiste en un autoempleado. Deseo de corazón que si el día de hoy esto te hizo sentido, viva
toda una vida en plenitud y felicidad, pero no haciéndole y construyendo el negocio a otra persona, no pagando y endeudándote con el ICETEX o con bancos para demostrarle a otras personas que tienen títulos, que tienes títulos, no creyendo todavía hacer funcionar o que funciona lo que hace unos años funcionaba, sino hacer lo que funciona hoy en día. Y claro, hay muchas formas de llegar a Egipto, hay muchas formas de llegar a Nueva York, hay muchas formas de llegar a Santa Marta, pero ¿qué te parece si hacemos lo que ya está demostrado que funciona hoy en día y es la información? Recuerda que la información, para mí ha sido un placer estar con ustedes. Dios los bendiga. Recuerden que les habló Manuel Zabaleta. Espero próximamente estar de nuevo con ustedes en el sistema y que pasen un excelente día. Si tú todavía no haces parte, si ya haces parte del proyecto, te felicito. Espero que ya seas consciente que estás en la mejor oportunidad de tu vida. Pero si no haces parte del proyecto, ¿qué esperas? ¿Quieres seguir sin dinero? ¿Quieres seguir sin tiempo? ¿Quieres seguir sin libertad de decidir? Es momento que hagas cosas diferentes para tener resultados diferentes. Recuerda que la información te libera. Un abrazo y los bendiga. Chao, chao. Un gusto estar con ustedes. Chao, chao.